Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Centro Universitario de Educación en la Salud de la UABC, ubicado en las instalaciones del extinto Centro de Gobierno de Tijuana, se inauguró la mañana de este lunes 10 de octubre. La construcción de este edificio, que tuvo un costo de inversión de 250 millones de pesos, se incrementó la matrícula en 1,100 espacios para quienes desean estudiar en el área de la salud. El día de hoy estamos inaugurando estas instalaciones que pertenecieron al Centro de Gobierno, al Ejecutivo, para que se diera ese servicio. Fue un cambio de dominio lo que se le dio ahora a la universidad para que pudiera ejercer aquí la educación superior. No solamente va a haber aulas, también va a haber clínicas odontológicas, va a haber clínicas psicológicas, médicas, para que podamos atender a los tijuanenses. Este es un edificio que va a albergar aproximadamente 2,000, 2,200 estudiantes. Tuvimos la capacidad de ampliar la cobertura educativa de 22,180 espacios que veníamos ofertando los últimos 3, 4 años. Nos fuimos a 25,750 nuevos espacios. Entonces estamos hablando de aproximadamente 3,000 y tantos espacios más. Eso nos da la posibilidad de estar muy cerca, de estar un espacio por un estudiante. Este centro tiene como finalidad albergar estudiantes de los primeros semestres de la carrera de Medicina y Odontología, quienes pasarán a los campos de Otay y Valle de las Palmas. Estoy casi seguro que serían unos que no pudimos darle afinidad a su deseo de la carrera, como unos 3,500, 4,000 estudiantes. ¿Hay alumnos de Valle de las Palmas que ahora por supuesto. Aquí están los primeros semestres de los alumnos que van a Valle de las Palmas, a Otay. Aquí están ahorita, cursan los primeros 2 semestres y luego se van a las unidades. Es como una especie aquí de tronco común. Los nuevos integrantes de la comunidad estudiantil UABC se encuentran satisfechos con las nuevas instalaciones. La verdad lo siento bastante fluido y completo, está a gusto, la verdad. Pues está bien porque faltan médicos entonces en la ciudad, entonces está bien que haya más espacios. En realidad se me hace un edificio muy completo. Siento que hay más cosas en este edificio que en la facultad que había antes y pues eso es mejor porque tenemos más herramientas para estudiar. Son excelentes profesores, bueno, la mayoría de ellos son excelentes profesores, pues unos están todavía en línea, otros presenciales, pero están bien. Mucho orgullo, la verdad. Un orgullo ser cimarrón. Además de ser un centro educativo, también se dará atención médica y dental por parte de alumnos de los últimos semestres a precios más bajos que en el mercado comercial. Entonces, desde una extracción, una simple revisión, una limpieza, un puente. Contamos con diplomados que ofertan implantes, que es algo que ahora cada vez los pacientes buscan más los implantes y por eso es que ocupamos la tecnología como un tomógrafo, ¿no? Para este tipo de tratamientos más especializados. El plantel está dividido en 3 niveles. En la planta baja se cuenta con 2 aulas, un taller y una sala de usos múltiples, además de un audiovisual, biblioteca y 4 clínicas. En el segundo nivel hay 13 laboratorios, 2 talleres y 3 aulas. Y en el tercer nivel se cuenta con 20 salones y 2 talleres. Con imagen y edición de Lordan García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes, invitado permanente que viene a dar luz a este programa. Gracias, Alfredo, por tu presencia. Quisimos empezar con este video porque es un video, gracias a la cortesía de quien lo realizó. Este video nos permite mostrar una de las grandes obras que tuvimos en el sexenio pasado y que no quise que pasara desapercibida. Y porque aún en estos momentos existen críticas de gente inculta, de gente ignorante, de gente que no ha estudiado lo suficiente el tema o los que solamente tienen una posición política en contra. Este asunto lo vivimos mucho Alfredo y yo. Alfredo era el subsecretario jurídico y de gobierno cuando yo fui secretario
de gobierno en el sexenio, ojalá, bienio de Jaime Bonilla. Bueno, pero ¿por qué se los comento? Cuando recién llegamos al gobierno, me habló el gobernador Bonilla y me dijo, ¿cómo le hacemos para aumentar el número de espacios de matrícula? No es posible que la universidad siga rechazando a cerca de 9,000 estudiantes cada año. Eso no lo podemos permitir. Y ahí me puse yo a estudiar, haciendo algunos esquemas como los que hay en la Prepa Lázaro Cárdenas, que los hizo el profesor Ruiz Barraza, que son muy ingeniosos, porque un salón lo usan muchos a través de movimientos que se hacen de que durante el día un grupo se la pasa de descanso en la biblioteca. Entonces eso le permite... Sí, prácticamente está ocupado todo el tiempo el salón y se hace de una manera creativa así es. Y eficientista. No sé si en el se aprovechan. No, también, porque hay un problema ahí de espacios también, y grave. Y se han estado construyendo y construyendo edificios y la matrícula, afortunadamente, para... Sí, pero no te alcanza y es muy caro. Entonces, usar los mismos espacios, pero dar más a un número mayor de grupos, pues es una posibilidad. Y eso fue lo que yo hice ahí un documento y yo, donde se lo entregué al gobernador Bonilla, me dijo, gracias, vamos a ver. Habló con el rector y al final de cuentas el gobernador decidió, porque para él la educación superior es un elemento muy importante de la vida. La educación es lo que verdaderamente iguala en la sociedad, amigas y amigos. O sea, no es la riqueza, es la educación. Mi madre fue una mujer que prácticamente era semi-analfabeta, sabía leer y escribir, pero con dificultades. Y yo he llegado a unos puntos de excelencia académica gracias a la educación. He estado siempre como parte en la educación Así se encarna el concepto que a veces es medio etéreo de la equidad, ¿no? Es decir, el que todos los jóvenes, o la mayoría de los jóvenes, tengan las mismas oportunidades para prepararse, ya si algunos tienen ciertas habilidades, destrezas, o algunos otros no tienen condiciones, bueno, pero el Estado tiene que hacer todo para que, sin importar el origen o la condición económica o social de un chavo, pues que pueda ir, si tiene las calificaciones, si tiene el perfil, pues que pueda adquirir una carrera universitaria, porque eso es lo que lo va a hacer que se haga la famosa movilidad social, ¿no? Que vaya beneficiándose, que vaya evolucionando, vaya progresando, ¿no? Todo este concepto de la equidad en la educación es en donde quizás es donde se encarna más claramente, ¿no? No, pues que aquí, gracias a la universidad pública y a la Universidad de Baja California, vemos ejemplos muy importantes de gente que se ha preparado. Mira, nosotros apoyábamos, no creo ni por qué razón, hace muchos años a un joven y a su mamá, porque no tenían realmente forma de prepararse. Y entonces me dio mucho gusto que al paso del tiempo este joven llegó a ser doctor y me fue a visitar, no sé en dónde estaba en ese momento, y me dijo, licenciado, gracias. Claro. Porque fíjese que cambia la vida a él. Me cambió la vida, ahora soy doctor y ahora tengo una visión social de las cosas y voy a ayudar a mi mamá y voy a ayudar a la... Y uno quizá puede pensar, porque hemos vivido toda la vida en México, que esto de la educación pública gratuita es algo que sucede en todo el mundo, y no es así. No, claro que no. No es así. Hay países, por ejemplo, por el primero que se viene a la mente, Chile, no hay educación pública gratuita. Ahí desde el jardín de niños hay que pagar, ¿no? Sí, claro, está la Universidad de Chile, que es una especie de UNAM, ¿no? Pero la versión chilena. Pero aún la Universidad de Chile se cobra la matrícula y no se cobra barato. Entonces, digo, es un ejemplo. Entonces, esto puede uno llegar a pensar, bueno, pues es la obligación del Estado dar... Bueno, pues sí, pero no en todo el mundo se puede proporcionar. Sí, esta es una conquista de la revolución, ¿no? Es una conquista de los gobiernos que tuvieron la visión de darle a México una mayor educación. Acuérdate que en 1910, cuando estalla la revolución,
solamente el 90% de los mexicanos tenía acceso a la educación. No, o sea, el 10%. Perdón, un 10%, El 90% 90% sí, eran prácticamente analfabetas. Esto es algo Sí, terrible y sí ha ido cambiando, No, ¿no? y ningún país puede tener un futuro promisorio si no le invierte y se preocupa por el sistema educativo. Pues mira, La tú verdad. seguramente te acuerdas porque también participaste, pero una de las grandes satisfacciones que tengo fue haber reformado el artículo 3º cuando fui diputado en 1991. Esa fue una iniciativa que mandó Zedillo, que era secretario de Educación. No sé si recuerdes, pero se la modificamos casi en 100%. Al final de cuentas era otro artículo 3º distinto al que él envió, ¿no? Y lo hicimos Germán Fernández Rodríguez Farías fue mi amigo abogado aquí que falleció hace años. No, Sí, tú te refieres al Germán Consejero Fernández. Jurídico, ¿no? En ese tiempo era el oficial mayor de la Secretaría de la Secretaría Educación. de Educación. Entonces fuimos a una reunión, César Augusto Santiago y yo con Zedillo y le dijimos, oye, pues hay una gran cantidad de cosas que nos preocupan del artículo. Zedillo nos contestó con una gran arrogancia y dijo, pues ese artículo lo hicieron, esa iniciativa lo hicieron las mejores mentes educativas del país. Si creen que le pueden encontrar algo, pues métanle. Y lo transformamos en un 100%, porque nosotros no éramos diputados levantadedos, sino transformábamos lo que nos mandaba el Ejecutivo. Lo que hicimos. Entonces Germán Fernández y yo nos pusimos a redactar ese nuevo artículo 3º, que fue muy exitoso porque ahí metimos pues grandes avances en materia del preescolar, la primaria, la secundaria, la universidad, y fue un artículo que fue tan exitoso que le dio a Zedillo la fama de que lo había hecho él, pero realmente lo hicimos nosotros. Fue lo más destacado, uno de los momentos culminantes de su titularidad como secretario de Educación, ¿no? Entonces, bueno, ha sido a lo largo del tiempo, Sí, se ha ido a lo mucho. largo del tiempo que se ha logrado este cambio. Yo recuerdo muy bien, porque Porfirio Muñoz Ledo era senador, ¿no? Y Porfirio participó mucho en la elaboración de ese nuevo artículo y se burlaba de mí. Se burlaba de mí porque yo le dije, no hay que olvidar las secundarias. Mire, yo soy egresado de una secundaria nocturna, ¿no? La 42 de Tijuana, y entonces decía Porfirio, el diputado que es egresado de una secundaria nocturna para trabajadores, él lo hacía para mofarse de mí, Sí, claro. pero para mí era motivo de orgullo y satisfacción haber estado en una secundaria para trabajadores, y felicito aquí a mis amigos del Centro Escolar Agua Caliente desde el preescolar, primaria, la secundaria, por supuesto mi alma mater, la prepa Lázaro Cárdenas, que por cierto, ahorita que vimos esta imagen de la inauguración, Alfredo, Sí. te quiero comentar que cuando en 1973 el presidente Luis Echeverría federaliza la escuela, porque era una escuela por educación, perdón, por cooperación, ¿no? El gobierno pagaba poquitito y los estudiantes y los padres de familia pagábamos el resto. Viene el presidente y le decimos, mire, presidente, necesitamos que federalice la escuela. Y entonces eso obliga a cambiar de una dirección de preparatorias a otra dirección de educación media superior en la Secretaría, y llevó a Ruiz Barraza a hacer una serie de programas nuevos, pero entre ellos lo más importante, y que es una aportación nuestra, y por cierto hay una tesis que debe estar por ahí en la prepa que yo hice, sobre el servicio social obligatorio en la prepa. En la preparatoria todavía. Sí, porque lo que vimos aquí en el video, y es muy relevante el haber visto ese video, porque como empezaste diciendo en el programa, el público en general no vio cómo hubo tanta resistencia
para que ese edificio pasara a manos de la universidad. Te vamos a platicar eso. Pero pues ya se vio y se escuchó que el edificio, entre otras cosas, va a tener clínicas en donde se va a atender al público en general a precios mucho menores a los que se le cobraría si fuera eso es bien importante, servicio. Porque por eso me acordé, porque en la prepa lo hicimos nosotros. Había técnicos en trabajo social, técnicos en laboratorios clínicos, técnicos en odontología, y entonces cada uno tenía unos laboratorios y ahí iba la gente a resolver sus problemas a precios prácticamente regalados, donde solamente pagaban. Sí, y ahorita que veíamos el video pues yo pensaba, bueno, ¿y ahora qué pero le van a poner, no? O sea, si van a atender al público, si se amplió la capacidad, la matrícula, pues ahora ya no sé qué le están buscando, ¿verdad? Porque este tema ha sido... Desde el principio han ido poniendo... No, hay unos críticos. Críticas, ¿no? Fundamentalmente críticos. Bueno, sí promovieron por ahí unos amparos para tratar de evitar, pero hay críticos institucionales. Hace rato veía sí. a mi amigo Jorge Heras de Mexicali, columnista, que era muy amigo mío y me daba muchas entrevistas, pero después le di unas entrevistas al Canal 66, que ya sabes que en Mexicali hay una rivalidad entre el 66 y Televisa. Se enojó conmigo. Y desde lo tomó personal. Desde entonces se convirtió en mi crítico. Ahora dice que hago videos en mis oficinas, dice de tener muchas. No, es la biblioteca de la casa de ustedes, de mi casa de allí. Sí. Hago mis videos y dice que el Zapata chilla que está atrás de mí. Y no es Zapata, es Villa de un libro extraordinario. Es un cuadro extraordinario que me regaló Javier Ibáñez, en ese tiempo presidente de los notarios y gran amigo mío desde muy chiquito, no desde que yo era secretario. Yo era muy amigo de su papá y Javier, le digo Javiercito, ¿no? Le mando un saludo muy afectuoso al notario Javier Ibáñez. Al notario Javier Ibáñez. Bueno, pues al final de cuentas, esta gran obra, pues ha tenido sus críticos. Sí, ¿no? Sí. Sí, y detractores e incluso saboteadores, hasta cierto grado, porque en realidad no le pudieron hacer mella al propósito original del ingeniero Bonilla de que sirviera para todo esto, ¿no? Vamos a ver si podemos pasar, bueno, después de que regresemos, la entrega de este edificio por Jaime Bonilla. Pero acuérdate que había críticas de los trabajadores que porque les afectaba. Sí, porque... Había críticos de los que critican institucionalmente para ganarse espacios como Atilano. Que promovieron un amparo. Y había críticas de otra gente que no estudia suficientemente y dijo, estudiamos mucho. Porque dijo el rector, yo no quiero que venga luego el nuevo gobierno y me lo quiera quitar. Sí, qué razón tenía, ¿no? De algunos, pero bueno, creo que hicimos un extraordinario trabajo jurídico y eso no será posible. Vamos a la pausa y regresamos.
Dice, puedo contar con un gobierno que sí entiende lo que necesitamos. Es un gobierno que está muy de la mano del pueblo y por ende de las universidades. Entonces, un gobierno responsable tiene que tomar, ahora sí, el cimarrón por los cuernos, ¿no? Y eso significaba vamos a hacer el sacrificio de donde tengamos que hacerlo, porque no hay nada más importante que la salud y la educación. Porque no es un regalo, es una transición a un mejor uso y a un mejor futuro de este edificio. Bueno, pues esta importante gran obra estuvo acompañada con otra que se olvida mucho, pero El pago de 1.700 millones de pesos nada más, que se debían desde una época ancestral. Estuve yo viendo los antecedentes y hay montones de críticas, marchas en contra de Kiko Vega para que le pagara la... Sí, se había rezagado, ¿no? Se había Los rezagado pagos a la universidad, universidad. que luego parecían, en aquel entonces, ¿no? Antes de que llegara el ingeniero Bonilla al gobierno, parecían como vendetas políticas, pero no, al final yo creo que lo que pasa es que no había dinero para eso, por lo menos, ¿no? Pues es que llegamos a una crisis. Realmente, poca gente sabe lo que significó desprenderse de 1.700 millones de pesos para poder hacer otras obras, para pagar esa deuda tan grande. Dejamos de hacer muchas cosas en el gobierno. Sí, y no debe olvidar el público que nos ve, nos escucha, que esa administración, pues fue una administración muy breve, no fue un sexenio, fueron 2 años, en los que la instrucción era todos los días a toda velocidad, porque pues no se iban a tener los 6 años, en principio, o no era seguro que fueran 6 años, y eso incluía el que se encontraron las arcas vacías. Entonces, ¿cómo se puede gobernar? Así que una deuda, una de las más grandes dejaron una deuda ahí y aún así, aún tomando en cuenta todo eso, es que se pudo hacer el pago de ese pasivo rezagado. Lo de los maestros y lo de los jubilados y los pensionados. Temas que todavía ahorita no se lograron cubrir al 100%, pero que se redujeron más de se avanzó muchísimo. 90%. Bueno, pero esta buena obra, porque es una gran obra, es una muy buena obra de la cual yo me siento muy contento, tuvo sus críticos, ¿no? Y para mi sorpresa, el primero que protestó fue el sindicato de burócratas. De repente me dijeron, va a haber una marcha, van a tomar el edificio, y yo me senté con el líder del sindicato para ver cómo resolvíamos. Sí, porque aquí el tema era que incluso también hubo manifestaciones de molestia en algunos medios por parte de la población, porque pues la mayoría de las oficinas que estaban ahí, no todas, se trasladaron, o buena parte de las oficinas de ahí se trasladaron hacia el Florido, a las instalaciones del nuevo centro de gobierno. Y evidentemente que pues eso está retirado de lo que es toda la zona del río. Pero como comentamos antes de entrar, la verdad es que la ciudad ha ido creciendo hacia allá. Sí, vamos a ver aquí. Aquí están, no a la donación, dicen. No a la donación, dicen los trabajadores. Y ahí, para empezar, hay una primera equivocación. O sea, el gobierno del estado de Jaime Bonilla no donó el edificio a la universidad. Simplemente adscribió a un servicio público educativo superior que tiene como responsabilidad la Universidad Autónoma de Baja California. Sí, es un prurito ahí jurídico. Pareciera que no tiene relevancia, pero sí lo tiene, porque de esa manera es que se garantizó pues que fuera muy difícil darle marcha atrás a medida, ¿no? Digo, obviamente si quisieran darle marcha atrás... Siempre se puede, ¿no? Siempre se podría, porque un acto pero arbitrario no puede en aquel ser. Entonces el rector lo que pedía era certidumbre, o sea, a ver, y la universidad le va a invertir no sé cuánto, ahorita comentó 250 millones. ¿Cómo le vamos a invertir? ¿Cómo la universidad le va a invertir 250 millones de pesos o lo que fuera, pues, en aquel momento las estimaciones? Y luego después llega el otro gobierno, no saben qué, siempre no, viene para atrás, pues es algo que sería absurdo y sería una tiradera de dinero, ¿no? Entonces se fue especialmente cuidadoso con ese tema, ¿no? Sí, por la preocupación de la universidad, ¿no? Inicialmente el rector dijo, no, pues así no lo hace. Sí, llegó un momento en que esto no trascendió, en que el rector dijo, no, si va a ser así, no voy a tener la certeza, no vamos a tener la certeza de que vaya a permanecer
en servicio para la universidad. Mejor, muchas gracias. Seguimos trabajando mucho tiempo con el abogado general. El abogado general de la universidad. De la universidad, para buscar la solución a esta intención del gobernador y a esta preocupación del rector. Entonces, los trabajadores realmente, alguien los movió, no fueron espontáneos. Mira, ese edificio ya se había convertido en un elefante blanco. Solamente había ahí las oficinas de recaudación, pero Exacto. recaudación tiene muchas más oficinas, entonces simplemente ahora se pagan en otras oficinas. Había las oficinas el pago de la carta de antecedentes no penales. Y se hacía una cola enorme de 50 a 100 personas. Entonces, un día llegó el gobernador y dijo, oye, esto... Afuera, ¿no? Se veía la gente formada afuera, daba la vuelta a la esquina. Es la carta de antecedentes penales. Entonces me dijo, soluciónalo. Hicimos 7 oficinas. Sí. A ver, pero... y sí es cierto, y eso no fue fácil tampoco. Pero a ver, hay un tema también aquí que no sé si tenga relevancia en estos momentos, pero hay un antecedente. Donde están las oficinas de la rectoría de la UABC actualmente en Mexicali, pues ese era el Palacio de Gobierno, y ahí estaban los 3 poderes, para que más les guste. Sí, ahí estaba el gobierno del Estado, ahí estaba el Congreso del Estado, y ahí estaba el Tribunal Superior de Justicia. Efectivamente. Y ahora es de la universidad, y ¿no? Milton Castellanos hace un decreto y le manda a la universidad. En ese tiempo nadie protestó, ¿eh? No, eran otros tiempos. Eran otros tiempos. ¿No? Nadie protestó, ahora sí, protestas por todos lados. Pero este edificio se había convertido allí en un fantasma, porque el gobernador cuando venía ahí atendía, pero otras veces no atendía ahí. En el caso de Bonilla, él atendía incluso en la CESP. Yo recuerdo, porque yo era joven estudiante y ya era líder estudiantil, que venía Milton Castellanos como gobernador y atendía en el Palacio Azteca. Sí, bueno, porque también tenía todavía más problemas de comunicación ahí, de tráfico, y era un tanto cuanto poco práctico. Sí, ¿no? Entonces ni siquiera iba Milton Castellanos. Roberto de la Madrid menos, ¿no? Y no sé quién más, no sé si Kiko Vega iba ahí, eso sí, no sabría decirte, no me tocó estar cerca de esos gobiernos, afortunadamente. Pero bueno, al final de cuentas era un edificio casi vacío. Entonces, qué bueno que se dio para la universidad. Es mentira que afectó a los trabajadores, porque, Alfredo, más de la mitad de los trabajadores, mucho más, se hizo un estudio, viven hacia aquella zona. La zona de allá, que es a donde está creciendo Tijuana, finalmente, ¿no? Y dijeron qué bueno que lo hicieron, ¿no? Porque ya nos va a quedar más. Hay que venir desde allá hasta acá. Claro. Ahora vamos a estar allá en la zona este de la ciudad, ¿no? Porque hace muchos años, quizá mucha gente no recuerde recién llegados a Tijuana, pero pues solamente había la Libertad, la Ruiz Cortines, la Lázaro Cárdenas, la del Río. Sí, aquella zona en realidad. Sí. Y eso era, obviamente los ricos acá de siempre, de la Cacho y la Chapultepec, pero eso era Tijuana. Sí, yo creo que todo confluía ahí, pero eso cambió. Claro. Ya la actividad principal, incluso económica de la ciudad, está de aquel lado del este, ¿no? Es decir, acá. Y la verdad es que también la zona del Río, es un problema con el tráfico ahí. Ya nos vamos a la pausa y regresamos, y quiero que nos metamos luego a las críticas. Bueno, ya contestamos a la de los trabajadores, pero ahora estos que critican de que no tenía atribuciones jurídicas y que se debió de haber desincorporado. Pues resistió un amparo, ¿no? Resistió unos amparos. Entonces, bueno, vamos vamos a la pausa y regresamos. Vivimos un mundo, Alfredo, democrático, plural, la democracia plural, cultural, donde tu educación, tu forma de ser
difiere de la mía y eso nos hace que puede ser que tengamos un enfoque distinto. Por eso es que alguien dice, esto está medio lleno y dice, no, está medio vacío. Claro que también un poco si eres Contreras, ¿verdad? Pero por eso vamos a ver aquí un video de alguien que estaba en contra y se mostró en contra de esta situación. El día de hoy ha manifestado que quiere entregar en donación un edificio a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California. Decirles que eso es verdaderamente improcedente, no solamente en términos jurídicos, sino políticos y sociales. En 1900... Pues es mi amigo Carlitos Atilano, que siempre es la bandera de las causas perdidas, siempre busca algo que salga. Sí. Carlos la toma como bandera. Y digamos que no se le veía muchas ganas de apoyar a las políticas públicas del bienio. Obviamente, es de los opositores institucionales. Pero no, mi querido Carlos, estás equivocado. Fíjate que sí es jurídicamente procedente. Hay un problema muy serio que yo siempre lo he señalado, que hay gente que cuando lee un artículo de un código, de una ley, nada más ve la primera parte y casi siempre es la parte que le va bien, o sea, que coincide con sus intereses y se olvidan de las segundas partes. Y en este caso, nosotros, por esta preocupación que tenía el rector Daniel Valdés, y pues hicimos un trabajo exhaustivo. ¿Cómo le hacemos? Porque había un artículo, o sea, este edificio, no el edificio, rectifico, este terreno donde está el edificio fue donado por el gobierno federal en tiempos de Luis Echeverría. Bueno, realmente con el tiempo de López Portillo. Pero cuando se hizo el río Tijuana, se construyó el río Tijuana, pues ahí pasaba, ahí había yonques de carros, ahí había casas, gente que vivía. Viene el gobierno federal y dice, voy a canalizar el río Tijuana. Y los terrenos sobrantes, los terrenos que no sean de nadie, se los voy a dar a una institución que se llamaba Junta de Mejoras Materiales. Y la Junta de Mejoras Materiales era una institución formada por el gobierno federal en los tiempos de que López Portillo fue director nacional de Junta de Mejoras Materiales. Y estas juntas era el mecanismo donde la federación le daba lana a los estados y a los municipios. Y entonces Chávez Carrillo, mi gran amigo, el arquitecto Rodolfo Chávez Carrillo, era el director. Yo era un joven estudiante, pero yo fui becario y yo hice las encuestas ahí en el río. Conozco muy bien el río porque hacíamos levantamientos para ver quiénes estaban viviendo ahí. Y le dio viabilidad a la ciudad, ¿no? Entonces, Chávez Carrillo era el que manejaba todos estos terrenos y dijo entonces el presidente López Portillo, vamos a donarle todo este terreno al gobierno del estado para un servicio público. Sí. Nunca dijo ni el acto de donación ni la escritura, dijo para que sea el Palacio de Gobierno, no, era para un servicio público. Y ahí es en donde quienes se opusieron y criticaron jurídicamente lo que se hizo, pues no lo saben, porque estaban hablando de donación, no fue tampoco una donación. No, nunca fue. La universidad, de acuerdo a su ley orgánica, que ya está un poco vetusta, pero bueno, es la ley que rige la universidad, pues señala, o en aquel momento, no sé si se modificó en estos años. No se ha modificado. Señala que la universidad es parte presta un servicio público y es parte de la administración pública estatal. Entonces, lo único que se hizo, es decir, no se ha incluido en la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California el concepto de autonomía jurídicamente hablando. Sí, es que después de las luchas en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, por la autonomía en los años 70, se cambió el concepto y ahora la Constitución General de la República dice la universidad es un órgano descentralizado del Estado. Sí. Y antes decía el gobierno.
Exacto. Bueno, efectivamente, la ley orgánica de la universidad, ¿no? Dice, lo voy a leer, ley orgánica de la universidad, se crea la Universidad Autónoma del Estado de Baja California como una institución de servicio público descentralizada de la administración del Estado. El Estado. Entonces, ahí es en donde nunca leyeron esto quienes estuvieron tratando de jurídicamente, insisto, en que presentaron varios amparos para tratar de evitar, según ellos, que se diera esta reasignación del edificio. Por supuesto que se sobreseyeron esos amparos, pero pues les faltó leer un poquito más cuál era la estación. Mucho, leer bueno, por el caso por lo menos de porque de la nosotros tuvimos que estudiar mucho, acuérdate, no fue fácil. Llegó un momento en el que dijimos, era muy desagradable ver cómo, bueno, por un lado, justificadamente la universidad decía, es que nosotros queremos certeza. Y si no hay certeza, mejor no queremos, pues tenemos que encontrar la certeza. Y por eso fue que nos dedicamos. No queremos invertir 250 millones de pesos. Para que después lleguen y nos digan. El nuevo gobierno, en ese momento no sabíamos. No sabía quién iba a ser. Quién iba a ser. Y me diga, ¿sabes qué? Devuélveme las me lo voy a oficinas. regresar. Sí. Claro, imagínate, eso pasa y tienes 30,000 estudiantes en la calle Pues protestando ahí. contra el gobierno, como ya pasó con Kiko Vega. Sí. Kiko Vega, antes de que se fuera, le hicieron una manifestación de 10,000 estudiantes porque no les pagaba. No les pagaba a la universidad, ¿no? La universidad. Lo que le corresponde por el concepto del. Entonces, bueno, esto que acabo de leer es muy importante. La Universidad de Baja California es un organismo público descentralizado de la administración pública descentralizada que tiene bajo su responsabilidad el servicio público de la educación superior, claro. ¿no? ¿Qué es un organismo descentralizado? Bueno, hay que recordar un poco las clases de Derecho Administrativo. Mi maestro fue Emilio Choefet Chemor, que después fue un hombre muy importante, y nos hacía estudiar mucho la figura. Es decir, el Estado, ¿no? El Estado, para dar un mejor servicio, se descentraliza, ¿no? Por un lado, la organización estatal, la centralizada, que depende directamente. El caso federal del presidente, el caso estatal del gobernador. Del gobernador. Y por otro lado, pero bueno, le dicen en los años posteriores a esto, en los 70, 60, oiga, pero es muy complicado ejercer ciertas atribuciones a través del mecanismo de que pígale un secretario, dígale a no sé qué. Entonces, hay que crear ciertos organismos. Y es eso, es descentralizar la toma de decisiones, ¿no? Y esos organismos se les otorga patrimonio, atribuciones, para que ellos mismos resuelvan sus... Que no tengan que ir a preguntarle en lo federal al presidente, en lo estatal al gobernador. Bueno, pues si se trata de un servicio público, que además es un servicio especializado, bueno, pues por eso es que se le dota de esa... Y ese es el caso de la universidad. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el gobernador? Fue muy sencillo. A ver, gobernador, este edificio tú lo construiste, es decir, lo construyó en su tiempo el gobierno del Estado. El predio, así el terreno, te lo donó, ese sí fue donación, el gobierno federal, y dijo, si cambias de destino, ¿no? Es decir, si deja de ser un servicio público, la prestación de un servicio público. Si deja de ser un servicio público, me lo regresas, ¿no? Exactamente. Es decir, pues no voy a permitir que ahí hagas casas o otra cosa. Básicamente eso es. Entonces fuimos muy cuidadosos con eso. Sigue siendo un servicio la público. prestación de un servicio público. Entonces, el gobernador tiene atribuciones en la ley orgánica y en la ley de bienes inmuebles del Estado para asignar un bien a un servicio público, ¿no? Y en este caso... Específico y ponerlo en este caso, las manos el edificio y la tierra, dijo el gobernador, se otorga de manera vitalicia al servicio público de educación superior que lleva la universidad. La universidad, ¿no? Sí, ese fue finalmente la solución jurídica y por eso fue que para nosotros también fue un alivio que ya en la universidad finalmente dijeron, bueno, sí, así sí, y así vamos a invertirle. Todo, y bueno, tú dices algo importante.
Atilano y su gente se ampararon. Sí, trataron de evitar que se le dieran estas instalaciones a la universidad. Cosa rara porque Atilano estudió en la UABC, ¿no? Pero bueno, ya podemos pensar que... No, es un buen tipo. Sí, no es mala persona. Él ha asumido como parte de su pues no sé si carrera política, porque nunca ha tenido un cargo. Sí, encabezar algunas causas, ¿no? Causas, y algunas son causas ya perdidas, pero él las encabeza de todos modos. Sí. Y fue un caso... daba que dar porque era... Sí. Y nosotros, recuerda que cuando hicimos el estudio para ver cuál solución jurídica pudiera darle mayor confianza a la universidad, nos enteramos que ya había habido en otro estado, no recuerdo en cuál, un tema muy parecido con la universidad de ese estado, y en el que incluso allá sí se resolvió un juicio de amparo, pero llegó hasta la sentencia que quería el gobierno del estado devolver unos bienes o regresar al patrimonio, al control del mismo gobierno del estado unos bienes, y se hizo una valoración jurídica y hay una sentencia de un juicio de amparo que se estableció. No, bueno, si ya fue asignado ese bien inmueble, la ley dice bajo qué criterios se perderá esa asignación, y es muy difícil que se pierda. O sea, prácticamente tiene que abandonarse el bien, ¿no? O dejar de utilizarlo para lo que se dio. Y hicimos hasta el análisis de ese estado, recuerdo, en el que ya había pasado el tamiz de un juez de distrito, que ya había revisado y dijo, no, está bien, la universidad se puede quedar con él. Por eso fue que lo hicimos ya al final con tanta confianza, pero sí, de que sudamos un rato, sí, recuerdo que fue algo, pues sobre todo para poder... paradójicamente, sí, irónicamente, para poder dar cumplimiento. La gente no conoce, pero el rector siempre estuvo defendiendo a la universidad y sí dijo, si no me dan certeza, pues mejor quédense con su edificio. Con su edificio, ¿no? Exactamente. Y con razón, pues y entonces, bueno, razón, pues encontramos que el tema se podía resolver a través de una asignación. Es decir, el terreno, el edificio, sigue siendo del gobierno del estado. No lo donó, simplemente se lo asignó para que se llevara a cabo un servicio público de educación superior. Así de sencillo, amigas y amigos. Sí, nada más que el gobernador se desprendió de su casa. ¿No? El gobernador se desprendió de su casa, fue un acto generoso, ¿no? Y gracias a eso se auspició que tuviéramos el incremento, porque hay que recordar que la universidad rechaza cerca de 9,000 personas al año. Y que en el caso de medicina... De todas las áreas de la salud, las carreras del área de salud... Como 6,500 personas. ¿No? Chavos, ¿no? La mayoría. Chavos que quedan frustrados. Y ahora que ir a pagar, le van a dar 2,000, creo que 2,500 chavos van a... 2,500 espacios más, ¿no? Espacios más como un resultado de esta gestión, ¿no? Entonces, bueno, eso es satisfactorio. La otra crítica es que no se desincorporó. Pues no se desincorporó y que nos pasamos por alto. Sí, la desincorporación es un procedimiento jurídico que incluso para el cual se necesita la autorización del Congreso, pero claro, no se necesitaba. No se necesitaba, pues que se pongan a estudiar, por favor, ¿no? Bueno, yo quiero pensar que más allá de que no había mala fe, varias de las críticas eran por protagonismo político, ¿no? Es decir, a ver, ahí está pasando algo y vamos a denunciarlo, a ver, las cámaras micrófonos. Y parte son actitudes que tú eres de un partido rojo y hace algo el verde. Ah, no, está mal. Está mal. Eres de un partido verde, algo hace Pero era muy raro, este tema porque era un tema... Muy noble. ¿Por qué no? ¿Más noble? O sea, yo la verdad es que pensé, la primera vez que vi en un periódico 8 columnas que se estaban oponiendo, dije, ¿es broma esto? Entonces, amigos, estamos muy, muy, muy contentos que esto que pasó el lunes es motivo de satisfacción, de saber que cuando uno está en el gobierno realiza acciones que van a permanecer para siempre en la colectividad, y esto le va a servir que, para empezar, cerca de 2,500 personas puedan acceder al área de medicina. Así que muy contentos, Alfredo, muy satisfechos. Nos costó mucho trabajo. La tenacidad del rector fue clave. Importante, nos hizo estudiar y bueno, al final los beneficiados son los jóvenes, los estudiantes. Y también el público en general que va a transitar por ahí va a tener acceso a Baja California, ¿no? Y Baja California en general. Gracias, amigos, por su
atención a este programa. Vamos a despedirnos y ya nos veremos la semana que entra en otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano.